Gracias, Maggie, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy es lunes 13 de agosto del 2018 y este es el artículo número 1134 de Radio a Domicilio. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes de comunidad y estamos transmitiéndoles directamente desde el salón principal de Casa Holding, de Holding Institute. Y le agradecemos muchísimo a Mike Smith por sus atenciones aquí con nosotros. Está Georgie. Señor Georgie, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Arturo, buenas noches a toda la gente bonita que esperemos estén ya escuchando este gran programa. Y bueno, pues un lunes pues bastante ecléctico, como diría usted, señor Castro, con la mañana pues amaneció fresco, debido yo creo a que ayer nos llovió como 3 segundos, pero ya después pues bueno, nos recordó el calor que es Laredo y pues ni cómo ayudarnos. Pero ya estamos aquí, señor, con muchas ganas de platicar el día de hoy y de escuchar, de aprender. Así es de que pues muy buenas noches y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Georgie, bienvenido. Y está la señora Celida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Arturo, Maggie, allá en Controles, la gente hermosa que está ya con nosotros desde este momento, allá Holding Institute, las personas hermosas y maravillosas que nos apoyan, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este lunes de comunidad con sorpresas como todos los lunes, esperando que ustedes reciban información de primera mano y que les funcione perfectamente bien para ustedes, así es que quédese con nosotros. No le voy a decir que estas 3 horitas porque eso le toca a Patti, pero quédese con nosotros hasta el final, que se la va a pasar muy bien. Bienvenido y buenas noches. Gracias, señora Celida. Bienvenida, Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Radio a Domicilio y el día de hoy estamos domiciliados aquí en Holding, adentro en el hall, aquí estamos, si gustan venir a darnos una vuelta. Bienvenidos. Se van a animar a venir a dar una vuelta, pero en el pescuezo, conociéndonos. No, que vengan a asomarse y decirnos. All right, muy bien. Gracias, Maggie. Y está aquí con nosotros señor Ernesto Garza, buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues aquí estamos una vez más con un programa muy interesante. Muchas gracias, don Ernesto. Y tenemos el gusto de tener con nosotros al abogado Marco Vinicio Morales. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Muy amable. El señor Ernesto, tenemos muchísimo que agradecerle, con excelentes invitados. Hoy el tema está por más interesante. Hoy es lunes de comunidad y estábamos platicando ahorita antes de entrar al programa y la verdad creo que pues no podía haber mejor persona que nos ilustrara como usted, abogado, por lo que nos ha dicho, y si lo pudiéramos repetir, porque así como me emocioné, yo sé que se va a emocionar mucha gente. La experiencia que tiene usted es en comercio. ¿Nos platica? Sí, yo desde el año de 1973 empecé esta carrera en comercio exterior y aduanal. 14 años permanecí en la aduana de Tampico, de los cuales 10 fue el jefe del jurídico. Y posteriormente estuve 3 años como subjefe técnico en la aduana de Nuevo Laredo, y en el año de 1990 decidimos ya dejar el sector público y dedicarnos a la vida profesional, a la asesoría, a la capacitación, a la defensoría jurídica. Y desde el 1990 y hasta la fecha pues estamos tratando de ayudar a la comunidad, asesorándola, capacitándola, ¿sí? A través de cátedra en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en algunos casos también aquí en LCC, en algunos diplomados en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, y concursos y dirigidos al público. Pero más que nada, pues con mucho gusto estamos aquí para tratar de ayudar a entender un poco lo que se está negociando ahorita, que es el Tratado de Libre Comercio. Sí, nos platicaba usted ahorita y sí, la verdad, pues tiene muchas cosas que si no tienes los conocimientos, al menos uno no sabe si es bueno o malo o si hay opciones. Ahorita lo platicamos si nos permite. Claro. Gracias, don Ernesto. Y aparte porque pues no sabía que era usted Ángel Verde. Don Ernesto como Ángel Verde.
Hoy sí. tuvimos un impasse. No es bueno salir a carretera con un aparato que no sirve el medidor de gasolina. Empieza uno a echar matemáticas cuando uno sabe muy bien que fue la materia que no fue bueno en la escuela. Empieza uno a ver cuántas millas por galón me da el camión y dice, mal, que son 8 millas por galón. Le echamos 40 galones, pues tiene 320 millas. No, pues a las 200 echó y empezamos. Ok, veníamos con aire en contra, 1000 cosas y nos faltaron 18 millas para llegar. Entonces, si no hubiera llegado el señor Ernesto, estuviéramos transmitiendo de abajo del puente que va para Colombia. Y no hay señal. No había señal y se empezó a quedar sin batería. No. Creo que son uno de esos días, como dice usted, ecléctico. Pero bueno, gracias, don Ernesto, estamos a tiempo y se lo agradecemos mucho. Quiero ir con la señora Celide y felicitarla. El domingo estuvo de invitada en el programa de Interesante y Divertido con Lulu Parás. Y lo dijo Lulu y sé que lo dijo no por quedar bien o por ser exagerada, pero no, sí. Creo que fue uno de los programas que ha tenido más interesantes, con mucho contenido. Creo que la gente quería comunicarse para hacer preguntas, quería saber más, le dieron muchas ideas a la señora Celide. Y obviamente pues la trataron mucho mejor que como la tratan aquí. Nadie me dijo bla, bla, bla. No, porque aquí sí la conocemos. No es cierto, de ninguna manera. No, inclusive estaban haciendo ahí trámites que la vuelven a invitar y que todo eso, claro que sí. Creemos que cuando el conocimiento está ahí vale la pena impulsarlo y dárselo a la gente, darlo a conocer. Y aparte que la señora Celide tiene la preparación, también tiene la forma de pasarlo más adelante, así es de que pocas veces lo vemos, que conocemos personas que son unas eminencias en su materia, pero no saben cómo pasar más adelante. Y era lo que estaba viendo ahorita yo con el abogado, con el licenciado, porque abogados, hoy es un día de suerte, pocas veces he tenido la oportunidad de estar cerca de un abogado bueno. Así es de que, muchísimas gracias. Señora Celide, ¿le parece si nos permite platicar con el abogado y en el siguiente segmento empezamos con las inteligencias múltiples? Claro que sí, señor Arturo, nada más si me permite mandar un saludo al REC de Cigarroa, que ya está conectado con nosotros, y me parece excelente que ponga ese tema porque creo que es de interés para muchísima gente, y su prima, ya sabe, lo manda a saludar. Muchísimas gracias a todos los que se acuerden. ¿A quién está conectado? ¿REC? El centro. Centro Recreativo muy de bien. Cigarroa. Perfectamente, pues muchas gracias, saludos a todos ustedes. Yo también dije, está conectado el rey. Dije, pues yo creo que ya habíamos dejado la monarquía aquí, pero la y ahora saludamos. ya me dicen así. Sí. Bueno, ya está la reina, señor, porque es, ya sabe, la Norma Flores Castro, que es la que dirige allá el asunto. Le manda muchos saludos y ya puso a todos a escuchar el programa para que se eduquen, señor. No, qué bárbara. Vamos a hacerles perder un poquito de su tiempo, sí. Gracias, saludos, y ahorita regresamos, señora. Gracias, señor Giorgi. Ahorita venimos. Pues estamos aquí en el estudio, nos da muchísimo gusto, como siempre, tener invitados, pero hoy ha sido una sorpresa muy agradable con el licenciado Marco Vinicio Morales. Está con nosotros y como lo escucharon ustedes, pues esos son sus credenciales. Le decíamos a don Ernesto que le agradecemos porque la materia y el tema está por demás interesante para todos nosotros, que no sabemos si estar asustados o contentos, no sabemos si va a ser bueno o malo, qué opciones tenemos con lo que se está haciendo del tratado. Si nos pudiera platicar un poco más, licenciado. Claro que sí. Hablar del comercio exterior y aduanal, sí, pues prácticamente es hablar de los dos Laredos. Sí. Creo que es del dominio público que entre la aduana de Colombia y la de Nuevo Laredo entra casi el 40% de las importaciones a México. Okay. Eso nos da una idea de la importancia que tiene todo este sector. Sí. Muchas veces pensamos, ¿qué pasaría si México
dejara de tener el Tratado de Libre Comercio. O sea, si Estados Unidos decide abandonarlo. Okay. Yo la verdad no me quiero imaginar hasta dónde podría esto afectar la economía de estas dos grandes ciudades. ¿Por qué? Porque hemos crecido considerablemente a partir del Tratado de Libre Comercio. Okay. Si nosotros nos pudiéramos remontar, por ejemplo, al año de 1978-79, que fue cuando México quiso hacer el primer intento de adhesión al GATT, nuestras exportaciones estaban alrededor de los 21 mil millones de dólares y nuestras importaciones por el mismo sector. Pero hablábamos de un país que era eminentemente exportador de petróleo. Dependíamos nosotros de las exportaciones petroleras, de tal suerte que casi el 87% de nuestra exportación era producto petrolero y el otro 13% era producto no petrolero, y que era prácticamente los retornos que hacían las industrias maquiladoras de México. A partir de 1985 México hace un segundo intento de adhesión al GATT y en 1986 es aceptado. Este famoso GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, marcó un gran cambio en la vida económica de México. ¿Por qué? Porque eliminamos las barreras arancelarias y las no arancelarias y abrimos nuestros mercados a los mercados extranjeros. Esto, lógicamente, trajo en un principio una cierta incertidumbre de que si iban a perderse muchos empleos, iban a perder empresas, etcétera. Lo cierto es que nuestras importaciones y exportaciones se ampliaron considerablemente. Para 1993, nuestras exportaciones ya estaban por el renglón de los 42 mil millones de dólares hacia los Estados Unidos. Ajá. Y las importaciones en 45 mil millones de dólares. A partir del 1 de enero del 1994, en que México celebra el Tratado de Libre Comercio y entra en vigor, en esa fecha, empezó a aumentar considerablemente nuestras exportaciones y nuestras importaciones, al grado, nomás tomemos nota, que para el año 2017, las exportaciones de México hacia los Estados Unidos andaban por el renglón aproximadamente de 326 mil millones de dólares y nuestras 300. Importaciones de Estados Unidos 194 mil millones de dólares. Entonces, sí es cierto, se aprecia un déficit con relación a Estados Unidos y un superávit con relación a México. Es decir, que estamos arribita de 130 mil millones de dólares en diferencia. Y es lo que el presidente Trump ha manifestado en todos los medios, que Estados Unidos tiene un déficit en importaciones y exportaciones con México por más de 130 mil millones de dólares. Claro, habría que analizar si todas esas importaciones que hicimos de los Estados Unidos por un valor de 194 mil millones de dólares el año pasado, si las pagamos. Okay. Porque muchos de las materias primas, partes y componentes, maquinarias y equipos fueron importadas por empresas con programas INMEX, en donde no adquirieron la propiedad. Sí. Entonces no sabemos si todas esas importaciones las pagamos. Ahora bien, tenemos exportaciones por un renglón de 326 mil millones de dólares hacia los Estados Unidos. Esas 326 mil millones de dólares no sabemos tampoco si realmente los cobramos. Porque una cosa es retornar productos, ¿sí? Que se importaron temporalmente, y otra cosa es hacer exportación de producto nacional. Se ha considerado que de esos 23, que fueron 26 mil millones de dólares, solamente 100 mil millones de dólares entraron a México en valor de las exportaciones. Entonces, ese sería el análisis. Pero la cifra es alarmante. ¿Cómo no? ¿Por qué? Imaginémonos que se abandona por parte de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y que vuelven otra vez a surgir los aranceles. Bajan las exportaciones mexicanas, no se van a ir a cero, pero van a bajar y van a ir bajando gradualmente, y también van a bajar las importaciones.
Entonces, esto lógicamente traería una crisis a los Sí, dos impacto Laredos. para los dos lados, sí. Porque si consideramos que la principal actividad que realizan estas dos ciudades es precisamente sobre comercio exterior y aduanal, pues su principal actividad empieza a disminuir y no me quiero imaginar entonces las cifras de desempleo que habría, y no solamente en la frontera de Laredo y de Nuevo Laredo, más se afectaría probablemente hasta el mismo Laredo, Texas, sí, porque la gran mayoría de las personas trabajan de este lado. Sí. Si nosotros revisamos todos los parques que encontramos aquí industriales, vamos a encontrar que hay 2-3 mil bodegas. ¿Cuánta gente trabaja en esas bodegas? ¿Y de dónde son? No están en el lado mexicano. No. Si contamos las personas que trabajan del lado mexicano en Nuevo Laredo y las que trabajan del lado estadounidense aquí en Laredo, vamos a ver que la gran mayoría, 70% está de este lado. Sí. Entonces la crisis la propician a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Sí? No, pues sí hemos visto pueblos fantasmas de que tenían un desarrollo por alguna situación, acabándose ese ejercicio, se acabó el pueblo. Ahí vamos. ¿Y con Canadá no tenemos tanto movimiento? No, con Canadá no tenemos tanto movimiento. Realmente el movimiento con Canadá estamos casi en superávit también, pero tenemos un movimiento de 14-15 mil millones de dólares. Y no es lo mismo, ¿verdad? En la frontera. No, pero yo siento que aquí tenemos un factor importante. Cuando se estuvo negociando el Tratado de Libre Comercio, que fue del 1 de julio del 91 al 14 de agosto del 92, se tomaron en cuenta varios aspectos. Primero, que México en aquel tiempo tenía 80 millones de habitantes, ajá, Estados Unidos tenía 240 y Canadá tenía 40. Se hablaban de 360 millones de consumidores. Ahorita ya estamos hablando de 540 millones de consumidores. Sí. Pero en aquel entonces los escenarios eran un poco diferentes. México solamente tenía un tratado con Costa Rica que estaba nuevecito, no fue el primero de NAFTA o Telecán, sino fue el segundo. Pero después de eso México ha celebrado una gran cantidad de tratados. Sí, y ahorita me permite, licenciado, vamos a ir a un corte, sí, y que no se nos olvide para lo del Oriente, a ver, porque nos emocionó mucho eso. Sí. Si nos lo permiten, vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias, Maggie. Estamos de regreso en Radio a Domicilio, gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con el licenciado Marco Vinicio Morales, bastante interesante el tema en comercio, y pues claro que está ahorita estamos todos nerviosos con todo esto que está pasando, y le agradecemos mucho que nos esté ilustrando, abogado. Para las personas que nos ha tocado vivir el comercio internacional, al menos en el caso de su servidor, 45 años, que vimos el México proteccionista de los años 60 y 70, que vimos la apertura en 85 con la adhesión de México al GATT, que vimos el nacimiento del primer Tratado de Libre Comercio con Costa Rica y después con Estados Unidos y Canadá, y que hemos visto otros 10 tratados, sí, nos puede dar una idea de lo que hemos crecido en materia de comercio exterior y de la importancia que ha cobrado el comercio exterior, y sobre todo en regiones como esta, como habíamos comentado. Yo siempre he dicho, nuestras importaciones y exportaciones con Estados Unidos son muy importante, porque casi el 80% de la exportación de México hacia los Estados Unidos es hacia los Estados Unidos. Okay. En cambio, la importación nada más es el 47.5%. O sea, estamos hablando de que las exportaciones y las importaciones entre los dos países, efectivamente, como dice el presidente, tiene un déficit, ¿sí?, de 132 mil millones de dólares en 2017. Pero no es culpa de nosotros. Pero no sabemos si esto se pagó o no. Tendríamos que analizar una balanza de pagos. Pero aquí lo importante es que México, después de celebrar un exitoso tratado de libre comercio, el tratado es un instrumento y hay que saberlo aprovechar por parte de los países, parte del mismo, ¿sí? Hay que sacarle todo el provecho que se pueda. Para Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte representaba más que nada la certidumbre de poder hacer inversiones en México, no solamente
apoyadas y avaladas por la Organización Mundial de Comercio, antes GATT, sino ya también por un tratado. Okay. Lo que yo siento, en mi opinión muy profesional y que probablemente muchos no estén de acuerdo, fue el que después quisimos hacer más tratados, como el que hicimos con Comunidad Europea, primero con 15 países, luego se sumaron 10 y llegamos a 25, 26 países de la Comunidad Europea. Luego la Unión Europea con otros 4 países. Si nosotros revisamos los números, desde que nació este tratado en el año 2000 hasta la fecha hemos estado en déficit. Ahorita, en 2017, las exportaciones de México hacia Comunidad Europea han andado por el renglón de los 24 mil millones de dólares. Como cuando y las empezamos importaciones con por 48, 49 mil millones de dólares. Sí. Pero eso no es nada. ¿Qué estamos haciendo con otros países con los que ni siquiera tenemos un tratado? Por ejemplo, para darnos una idea, en el año pasado, en el 2017, México realizó importaciones por 420 mil millones de dólares. Hizo exportaciones por 409 mil millones de dólares, de las cuales, como dijimos, solamente en las cifras de exportación solamente se exportaron 326 mil millones a los Estados Unidos. En cambio, las importaciones, ya dijimos, no llegaron a más de 150 mil. Pero ¿en qué gastamos ese superávit de 130? Es lo que yo a veces me pregunto. Entonces, pues hemos importado de la República Popular China productos. Okay. El año pasado las importaciones de la República Popular China ascendieron a 74 mil millones de dólares. ¿Lo que trajimos de allá? Lo que importamos de China. Sí. Y solamente exportamos 6.730 millones de dólares. O sea que estamos casi 1 por 11. Sí. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un lado China. Ahora, pensemos en Taiwán, Corea, Hong Kong y Singapur. En este caso, se importaron 24 mil millones de dólares y solamente se exportaron 5.483 millones de dólares. Tal vez, si México no hubiera celebrado algunos tratados, Okay. Que se quede nada más con el de acá, con los que hemos siempre estado con déficit, nunca hemos estado con superávit, probablemente el mercado de consumidores en México, en Canadá y en Estados Unidos sería más hacia productos de América del Norte. Entonces, realmente esos 12 tratados habría que revisarlos, si realmente son o no convenientes para México. Porque de los 12 tratados, el único tratado con el que México tiene superávit es con Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y se está tambaleando. Pues sí. Tal vez si Estados Unidos no se hubiera retirado del acuerdo transpacífico, entonces no habría habido necesidad de haber negociado el tratado, porque en ese estaba Canadá, estaba Estados Unidos y estaba México. Y lógicamente, si ese tratado se hubiera seguido adelante, ya no hubiéramos tenido necesidad de modernizar o modificar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Pero desafortunadamente así lo hicimos. Pero ¿sí, don Ernesto? Sí, quería nada más hacer un pequeño margen aquí para presentar al señor Travel. Muy buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Del International Bank of Commerce. Él es vicepresidente del International Bank of Commerce y él ha tenido una intervención muy importante en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Ha andado en Washington, pues cabildeando un poquito el tratado, si no me equivoco. Yo lo presento porque es al mismo tiempo, a la misma vez que el licenciado Marco Vinicio, pues nos trae buenas o malas o no sabemos, pero él nos va a ilustrar. No, pues unos datos increíbles para todos los que estamos muy buenos datos de primera mano. Claro que sí. Y aquí lo presento. Señor Schweber, bienvenido, muy buenas noches. Y pues ya escuchó usted al abogado. Pues ahora sí que estamos asombradísimos porque de no saber nada, de repente escuchamos números y ya sabemos de qué se trata, en lugar de nomás andar diciendo, no, vamos a venderle los aguacates a China, y pues digo, sin saber. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y gracias por haberme invitado
y me da mucho gusto estar aquí con el licenciado Marco Vinicio de nuevo. Yo he seguido por muchos años muchos comentarios. Quizás les sorprenda, quizás a muchos saber que coincido en muchas de las cosas que él ha dicho. Qué bueno. Porque son reales los que vivimos aquí en esta parte del mundo. Ajá. Los que somos de la frontera muchas veces nos escuchamos como personas que no viven aquí. Hablan de la frontera como si fuera otro planeta. Sí. Como que de veras es otro planeta, otro mundo, porque no entienden la dinámica de lo que es la frontera. Un ejemplo, yo invité a un amigo de Canadá el año pasado a estar aquí en Laredo, que también está involucrado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pero cuando no fue hasta que él pudo venir aquí a Laredo y ver el puente mundial, todo el volumen de comercio, y la descripción de él es como estar sentado a media cancha de un Super Bowl de comercio de Norteamérica. La mejor parte para ver el partido. Exactamente, la mejor parte para ver el partido. Estás viendo lo que es comercio entre tres países. Podemos tener un debate si ha sido de beneficio para uno, dos o tres, o uno o dos, y no tres, pero es importante claramente entender lo que está pasando, lo que vivimos, y muchas veces nosotros los que vivimos aquí en esta parte, pues no lo captamos hasta que viajamos a otras partes y dice, oye, pues ¿qué está pasando en Nuevo Laredo? ¿Qué está pasando en Laredo? ¿Qué está pasando en el sur de Texas, el norte de México? Y es una constante educación, no solamente al sector privado, pero más que nada al sector político, porque son los que es una constante educación que tenemos que estar haciendo con cada uno de ellos. Así que la dinámica de los números suenan para muchas personas muy impresionantes, pero la realidad es que hemos vivido épocas, la historia se repite, ¿no cree usted, licenciado? Usted comentaba de que en realidad lo que se ha negociado de parte de México durante muchos de los cambios cuando entraron en una promoción de nuevos tratados de libre comercio con otros países. Estados Unidos, francamente, no tenía el mismo interés. Ajá. Y en realidad, porque en Estados Unidos la historia ha demostrado que se le culpaba a una política proteccionista a fines del último siglo, a entrada del siglo donde entramos a lo que era la Gran Depresión de los 20s en Estados Unidos. Hay muchos que pensaban, le echaban la culpa al gobierno de que ese proceso de proteccionismo contribuyó a un caos económico que llegó a ser la depresión. Y en Estados Unidos, cuando uno describe qué es la diferencia entre una recesión y una depresión, creo que en español también decimos es una depresión. Una recesión es cuando tu vecino no tiene trabajo. Okay. Una depresión es cuando tú no tienes trabajo. Ajá. Okay. Nada más para distinguir qué es la diferencia entre uno y el otro. Muy bien. Podemos decir que estamos en una recesión porque hay otras personas que están siendo afectadas de una forma negativa, pero cuando de veras veamos el peor de los casos, una depresión económica es cuando yo ya no tengo trabajo, yo no tengo de qué vivir. Y después de los 30 en Estados Unidos, en realidad fue cuando se empezaron a llegar a una forma de acuerdos de comercio en Estados Unidos. Cada acuerdo durante su intervención en el GATT o la Organización Mundial de Comercio, esos cambios, cada acuerdo que Estados Unidos entraba, principalmente era con Canadá. Okay. Era el socio, no era con México, era con Canadá. Hay acuerdos entre Estados Unidos y Canadá que datan de 1930 y en realidad eran comercios bilaterales, no eran trilaterales, eran bilaterales. Por eso yo creo que cuando uno habla cuando el presidente Trump habla de acuerdos bilaterales, él se está regresando a lo que de veras Estados Unidos siempre tuvo,
acuerdos bilaterales, nunca eran trilaterales. El primero trilateral fue el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero la historia se repite. Cada nuevo acuerdo mejoraba el anterior. Okay. Así que cada cambio que uno aprendía del anterior. Y la idea era que de veras los acuerdos eran dedicados con el objetivo de proteger al trabajador y proteger a los sectores más importantes de la economía. Y en Estados Unidos era el sector de acero, la metalurgia, el sector agrícola, el sector de textil. Y todos los acuerdos que Estados Unidos ha entrado siempre incluye esos temas dentro de las negociaciones. ¿Para qué? Para cada país protege sus intereses de sus propios sectores y de su propio trabajador, y Estados Unidos no es nada diferente. Pero hemos vivido un periodo después de los 30 que ha sido más de un libre comercio, una liberalización del comercio, pensando que entre más comercio, pues debemos de generar más empleos y una mejor calidad de vida, siempre y cuando no se pierdan más, o sea, por un tratado que se pierdan empleos en un solo lado. Exactamente, proteger al trabajador y proteger a los sectores importantes del país. México hace lo mismo. Sí. El gobierno mexicano está protegiendo su sector, o sea, el agrícola, quiere proteger a sus trabajadores, que tengan una buena calidad de vida, que tengan un buen empleo, que ganen un buen salario, y eso es lo que todos los líderes de los países deben de ser, donde todos deben de ganar. Pero sabemos de que en cada tratado hay ganadores y hay perdedores, y hay que ser reales de que muchas veces los problemas son creados por el mismo gobierno, por falta de cumplir con las promesas que las negociaciones. Y en este tratado, señor Schroeder, no sucedieron acuerdos que nunca se cumplieron al 100%, como los del transporte, el hecho de que los transportistas mexicanos ya entraran a Estados Unidos y en Canadá, que nunca sucedió. Y esta situación de revisar ese tratado, pero bueno, no con las intenciones de que no me importa que tengan ustedes, quiero que el tratado sea siempre bueno para Estados Unidos. Pero no podría ser bueno revisarlo porque pues desde que se empezó el tratado fue una cosa alarmante lo que cambiaron las cosas en situaciones como simplemente como comunicación. Cuando se hizo no había internet. Ahorita ya hay, para lo que se vaya a hacer con papeles puede ser muchísimo más rápido, y pudiera haber sido que se cambiaran las situaciones ahora con los trabajadores agrícolas mexicanos que van para Estados Unidos. Yo no sabía que también habían estos trabajadores agrícolas que van y dan hasta Canadá también, y que son muy bien tratados y que tienen muchos años de hacerlo y no lo conocemos. Todo esto, si se revisa por profesionales, obviamente, ¿podría ser bueno para México? La respuesta es sí. Okay. Sí ha habido pues falsas promesas que no se han cumplido en estos tratados. Yo les voy a dar un ejemplo en Estados Unidos. En el Tratado de Libre Comercio, en realidad, antes del Tratado de Libre Comercio, en 1974, en un tratado que Estados Unidos, trabajando con lo que es la Organización Mundial de Comercio, WTO, en esos tratados implementaron programas donde si un trabajador americano perdería su empleo en base a un beneficio de comercio basado negociado en ese tratado, que el gobierno debía de capacitar a ese trabajador y ofrecerles una alternativa. Okay. ¿Sí? Y como les dije, cada acuerdo adicional después de esos años incluía un programa de capacitación o recapacitación de trabajadores que perderían sus empleos en base a esos tratados de comercio. El problema de Estados Unidos es que esos programas no tuvieron los fondos, el Congreso nunca aportó los fondos adecuados para completar ese entrenamiento, para implementar y cumplir con esa promesa. Y hay varios de nosotros que pensamos de que esas falsas promesas o esas promesas que no fueron cumplidas generaron los votos para que el presidente Trump actual, de esas personas que habían perdido sus empleos, o familias que indirectamente o directamente
tuvieron la experiencia negativa en base a estos tratados que generaron esa polémica de decir que los tratados, en el particular de Estados Unidos, sea el TPP, el Transpacífico, o el Telecan, fueron malos para el trabajador americano. Sí. Y en realidad es porque el gobierno nunca cumplió con lo que debía de haber cumplido. Exactamente. Entre esos más sonados fue el de los automóviles, ¿no? El Detroit se acabó, es un fantasma ahorita, pero no oímos exactamente lo que realmente pasó, y si lo vemos por encimita y si no conocemos, decimos que es malo. O sea, para Estados Unidos podemos decir que el tratado es malo, pero porque no conocemos. Pero hay muchos factores. Yo en particular, no sé si el licenciado esté de acuerdo conmigo, pero hay que estar conscientes de que el mundo está cambiando. Sí. Una cosa es cambiar, otra cosa es modernizarlo, actualizarlo. Un cambio, para mí un cambio requiere un cambio completo, un cambio radical, una modernización. Usted comentaba lo de comunicaciones o el sistema digital, el comercio, eso es modernizarlo. Pero si decimos queremos cambiar un arancel de un tratado y queremos que ahora sea mayor, pues eso es un cambio que quizás va a requerir otra participación y más diálogo. Yo he estado participando en todas las rondas, tuve la fortuna de participar y estar en las mesas donde tienen las cuartos de juntos con nuestros amigos de México, con nuestros amigos de Canadá. Yo estaba con todo el grupo de Estados Unidos en nuestro propio cuarto de junto, donde consultaban con nosotros los negociadores y platicábamos, decíamos, están proponiendo esto nuestros amigos de México, están proponiendo esto nuestros amigos de Canadá, ¿qué piensan ustedes, los americanos? O coincidíamos o no coincidíamos, y hay cosas, hay temas ahí delicados que estábamos tocando ahí, y yo estando en la frontera, yo les digo a todos, pues yo puedo estar en este cuarto y ahí están todos, está Walmart, está Google, está Amazon, está Ford, está Chrysler, todos los grandes están ahí, sector automotriz, sector agrícola, sector textilero, etcétera. Yo estoy en Laredo, todas sus compañías, si cruzan a México, de una forma u otra, quizás crucen por Laredo, Texas, la mayoría va a cruzar por Laredo, Texas. Así que yo lo vivo diario, que sus compañías, sus productos, sus servicios, van a cruzar por la frontera, sea Laredo o sea otra frontera. Entonces yo les digo a ustedes, mi participación aquí es la siguiente. Yo que les puedo decir a ustedes que para Laredo, Texas, no estoy hablando de Nuevo Laredo, pero para Laredo, Texas, sí, yo puedo presentar un argumento que el tratado ha beneficiado más al trabajador de Laredo, Texas, desde el punto de vista de crear empleos, porque tenemos una tasa de desempleo de un dígito, básicamente estamos en cero si hablamos de un 4% de tasa de desempleo, cuando antes del tratado teníamos una tasa de desempleo en Laredo, Texas, del 16%. Entonces, ahí es un cambio que ha beneficiado, pero también hemos perdido mucho del comercio del centro, sí. Laredo, así que hay ganadores y hay perdedores, y la pregunta es, ¿quién es el que es afectado más? Pues entonces, abogado y señor Schreiber, podemos decir para el mortal que caminamos en la calle todos los días, el tratado es bueno para los tres países, ustedes están en el fine tuning, entonces. Ernesto. Si nosotros nos regresamos un poquito al pasado, para cuando México celebra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ya las tasas de impuesto en México eran del 20, del 15, del 10, el 5 y el 0, porque con su adhesión precisamente al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, hoy Organización Mundial de Comercio, hizo un desgravamiento de 100, GATT te permite hasta un 50, pero México se fue hasta el 20, pero no había eliminado muchas de las restricciones no arancelarias. Entonces ya no había tanto barreras no arancelarias, arancelarias, sino más bien había barreras no arancelarias. Con la celebración del Tratado de Libre Comercio y su entrada en vigor, automáticamente se vieron resultados positivos para los dos países. Sí. Ahora, siento que
cometimos ahí un error en dos aspectos que prácticamente se podría considerar que no estuvieron muy bien hechos por parte de México, en el sentido de que el tratado estableció que a partir del 99 debían de desaparecer los derechos de trámite aduanero en los tres países. México elimina el derecho de trámite aduanero en cumplimiento del tratado, pero más adelante oficialía la prevalidación electrónica y por otro lado lo sigue cobrando. Con otro nombre. Después, a partir del 1 de enero del 2001, México ya tenía que aplicar el 303 del Tratado de Libre Comercio, el cual te dice que los tres países no pueden eximir, reducir o devolver el arancel aduanero bajo las condiciones de exportar. Entonces México ya no podía seguir eximiendo las importaciones temporales de las maquiladoras y las empresas Pitex, y entonces inventó los programas de promoción sectorial y le dio la vuelta. Entonces esas fueron dos situaciones que yo las he criticado en todos los foros, porque realmente sí fue, aunque técnicamente no sea una violación al tratado, lo fue moralmente, vamos a decirlo de esta manera. Ahora bien, para pasar el micrófono, cuando Estados Unidos, Canadá y México celebran el tratado, insisto, hablábamos de un mercado de América del Norte, el mercado más importante del mundo, ¿sí? Y desafortunadamente, con la celebración de otros tratados que no le han traído a México superávit sino déficit, claro, la visión de México fue, pues voy a hacer un tratado con Comunidad Europea para que Europa venga, invierta en México, le dé origen en México y le pueda vender a Estados Unidos y a Canadá y a los otros países con los que tengo un tratado. Entonces era una manera de atraer empresas europeas, ¿sí? Para que invirtieran en México, pero desafortunadamente entonces ya hubo una competencia con el Telecán. Porque entonces ya estaban en el mismo nivel las armadoras europeas con las estadounidenses y canadienses, y si no hubiéramos llegado a ese tratado, entonces ahorita el mercado automotriz sería enorme en los tres países, utilizando la tecnología canadiense, el capital estadounidense y la fuerza de trabajo más barata en México. Era la combinación ideal. Perfecto. Y esto hubiera sacado a los tres países, hubiera ayudado a los tres países en todos los renglones. Nada más en ese sector. Sí, no más que desafortunadamente a veces decir las cosas a veces suena muy como diferente. me estás criticando. No, estoy analizándolas detenidamente. Yo creo que si los vehículos europeos para importarlos a México estuvieran pagando un 50 y los estadounidenses y canadienses 0, ¿qué comprarías en México? Así es. ¿No es cierto? Entonces, es una realidad. Ahora, cuando decimos hay un déficit de 130 mil millones de dólares, entonces hay que revisarlo, pero en Estados Unidos, ¿por qué está ese déficit? ¿Sí? ¿Por qué México tiene ese superávit con relación a nosotros? Y buscar los mecanismos dentro del propio tratado para aumentar las exportaciones de Estados Unidos hacia México. Pero modernizar sí, renegociar no. Perfecto. Mucho más claro. Si me lo permite, señor abogado, señor Weber, vamos a ir a un corte y regresamos, pero para apuntar en qué nos quedamos, pues esto sí está interesantísimo para todos. Gracias, vamos al corte y regresamos. En un tema por demás interesante y la verdad, pues sacándonos de muchísimas dudas, porque nomás lo que teníamos era lo que vimos en la calle. Ahora sí que nos automedicamos también con los datos para lo del Tratado de Libre Comercio, que es, pues podemos decir para nosotros que vivimos aquí en frontera, de lo más importante. Está con nosotros el señor Jerry Schwebel del International Bank of Commerce, y está el licenciado Marco Vinicio Morales, que ya le echaron porras acá en las redes, que dicen que es el mejor. Y yo creo que sí, no me cabe la menor duda. Además, como dijo el señor Schwebel, que ha coincidido con ustedes. Y lo que hemos oído, no hemos oído datos más claros que los que nos acaban de dar ustedes en minutos. Y cómo es eso, ¿no? De que tienes datos y piensas completamente distintos. Estaba el señor Schwebel por completar un comentario que hizo el el licenciado, o si quieren seguir el tema. Pues
De nuevo, gracias. Para mí, yo creo que estos medios son sumamente importantes para que el público esté informado. Sí. Así que es una gran oportunidad. Gracias por invitarme de No, nuevo. al contrario. Pero es importante que también el público esté enterado de lo que está pasando dentro del tema, porque especialmente para nosotros en la frontera. Hablábamos nosotros de las diferencias entre el déficit de comercio que existía, platicamos durante el break, el intermedio que tuvimos, de que en realidad nosotros en la frontera, el área de comercio internacional es un área de servicios. Es un tema que se está tocando como un capítulo totalmente, dentro de las negociaciones, son 32 meses de trabajo 32 temas que hemos tocado. Entre ellos es el tema aduanero. Sí. Y más que nada, no solamente el punto técnico, sino el área de servicios aduaneros, que está cambiando entre Canadá, México y Estados Unidos. El licenciado sabe muy bien que las propuestas, creo que lo escuché correctamente, de que los cambios, muchos de ellos son cambios drásticos de cómo el sector aduanero lo va a ver. Y dentro de las negociaciones ya decide uno de participar en el proceso del diálogo o dejar que otras personas lo tomen y dicten decidan qué va a pasar. En el caso particular de nosotros, sabemos la importancia de este puerto, sabemos la importancia del sector aduanero, del volumen, el número de agentes aduanales que existen aquí, tanto del lado mexicano como del lado del lado americano. Exactamente. Mucha gente no sabe que nosotros tenemos más agentes aduanales americanos que en Nueva York o en Seattle o Long Beach combinados. No. Si uno le pregunta cuántos agentes aduanales americanos hay en San Antonio, una ciudad mucho más grande, cuántos agentes aduanales americanos hay en Dallas, ¿okay? No llega ni al 10% de lo que tenemos en Laredo, Texas. Y eso indica el volumen de comercio que ha existido durante muchos años aquí en esta parte del mundo. Entonces lo vivimos porque vivimos aquí, pero quizás no podemos captarlo hasta que alguien fuera de la ciudad venga y nos diga, oye, pues ¿por qué tanto? ¿Por qué tienen tantos almacenes o tantas naves? ¿Por qué ese crecimiento en el volumen? Es comercio, pero es el área de servicios. Y en el área de servicios era donde decíamos que lo que en Estados Unidos se ha ignorado es que hay un superávit de comercio en el área de servicios, comparado con un déficit en el área de productos. Pero uno puede usar los números como uno quiera, pero a fin de cuentas entendemos de que también el área de servicios es el que genera más empleos ahorita en esta parte del mundo, porque nosotros aquí en Laredo, Texas, o muy pocos en Texas, ya no hacemos nada, no somos un sector manufacturero, y lo que nos ha afectado a nosotros son dos factores importantes: un factor demográfico y el factor tecnológico, que muchas veces ignoramos. Así que cuando nuestro presidente dice, voy a traer esos empleos de vuelta aquí a Estados Unidos, en realidad la generación mía, nosotros los que somos de la frontera, yo le escuché el otro día, un amigo me dice en México, yo soy de la generación de 1250. Del dólar. ¿Qué es esa generación de 1250? Los que nos quedamos viviendo con la generación de... Exactamente. Todo lo manejábamos de $1 era 2.50, $2 era 25 pesos. Cruzábamos el puente internacional con un dime, decíamos con 10 centavos, etcétera. Cruzábamos el puente con 2 centavitos. Y esa es la generación de nosotros, la que vivíamos en esa época. Pero hay que recordar también de que nuestra generación, en realidad también hemos cambiado mucho, así que nosotros no criamos a nuestros hijos para ser bodegueros, para trabajar, operar un montecarga, que todos queríamos que nuestros hijos fueran abogados, todo respeto aquí al abogado, que todos fueran doctores, que todos fueran ingenieros. Pero ¿qué pasó con esa forma de pensar de que no tenemos carpinteros en Estados Unidos, no tenemos electricistas, no tenemos plomeros, y los que tenemos ganan mucho más que abogados también? Sí, los técnicos. Entonces, cuando hablamos nosotros de traer estos productos producto de manufactura aquí en Estados Unidos, no tenemos la fuerza laboral adecuada o capacitada. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener un problema muy serio. El argumento que creamos nosotros es que el tema migratorio es que estamos teniendo menos hijos. Yo vengo de una generación de que
Mis abuelos tuvieron quizás 10 hijos. Yo tuve 2 hijos. Ajá. Y quizás de mis 2 hijos, uno quizás... Uno. Así que se va reduciendo, el factor demográfico se va reduciendo en el mundo, no solamente en Estados Unidos. En México está teniendo ese mismo problema también. Agrega el factor de tecnología, de que ahora quizás esa tecnología va tan avanzada de que el producto se pueda generar o crear con menos trabajadores. Ajá. Y esos dos son dos enemigos en realidad del sector manufacturero que tenemos ahorita en Estados Unidos. Por eso México sigue siendo la atracción de México, la fuerza laboral joven, que se sea al nivel mundial, y es una plataforma de manufactura al nivel mundial, porque Estados Unidos sigue siendo el país consumidor. El apetito del americano es interminable. Sí. Queremos más. Sí. Vamos a verlo nuestros nietos, cuántos de nuestros hijos o nietos tienen un celular o han comprado, traen sus juegos y todo. Sí. Y nosotros todavía, ya nadie juega las canicas, ya nadie juega o el trompo, ¿verdad? Entonces, ¿No ves como en aquellos tiempos, ¿no? La raza del barrio, la gente que se juntaba en la calle, que juntaban 6, 7 para jugar fútbol ahí en la calle? Ahora todo es por medios electrónicos, sí se juntan, pero oyéndose en la computadora y así jugando electrónicamente. Yo estuve este fin de semana con mis nietos en Fort Worth. Tenía un nieto con el audífono, estaba jugando con su hermano que estaba en otro cuarto, con un amigo que estaba en otra casa, y estaban jugando los tres en un juego digital así. Y le digo, y se pasó, llegué yo, estaba sentado en el mismo sofá con ese juego, me fui yo, al día siguiente sentado en el mismo sofá, y se la pasó totalmente. No hay comunicación, no hay diálogo, no hay plática, y eso es algo que nos está afectando a nuestra generación, que hay que ser sensibles de lo que está pasando. Así que podemos prometer y decir, no vamos a regresar como los tiempos que eran antes. No, muy difícil. Pues quizás la realidad es que no van a ser los mismos tiempos que eran antes. Aquí hemos visto eso y nos dice, no, nos podremos adaptar, pero para atrás no se puede. Así es. Y por último, un comentario. Estuve yo en una presentación en Washington, donde en una entrevista que me hicieron a mí, yo presentando los beneficios que yo presento de forma del Tratado de Libre Comercio, un reportero en Washington me dice, ¿qué les dice usted a las personas de Ohio o de Michigan o de Illinois que quieren que regresen a los tiempos de antes, de cuando ganaban $30 la hora y tenían todos estos beneficios, que perdieron sus empleados porque estos trabajos se fueron de sus ciudades o de sus estados? Yo les digo dos cosas. Y que ellos quieren que regresen los tiempos. Yo les digo, yo no quiero que regresen a los tiempos de antes del tratado. Cuando, como yo les comentaba, en Laredo, Texas, yo tenía una tasa de desempleo del 15 y 16%. 1 de cada 2 jóvenes que entraban al sistema escolar nunca graduaban, nunca terminaban sus estudios. Número 1. Número 2 es que la realidad de las cosas es que yo no quiero que esas cosas, ahorita el beneficio actual es que están generando buenos empleos en el área de servicios de Laredo, Texas, pero que regresen en los tiempos anteriores, yo no quiero regresar. Es parte de los que han ganado y de los que han perdido. Y número 2 es que en realidad, cuando yo tenía una tasa de 16 y 17%, yo no me acuerdo de nadie de Michigan o Ohio viniendo a decirme a Laredo, Texas, oye, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo yo a ti? ¿Cómo te doy trabajo? ¿Cómo te puedo yo generar trabajo o empleos? Así que yo digo muchas veces que tenemos una ventaja geográfica donde nosotros controlamos nuestro propio destino en lo que hacemos. Y nosotros tenemos que decidir si participamos en ese proceso o dejamos que otros lo hagan. Exactamente. ¿Sí, don Ernesto? Yo quería decir precisamente, cuando se creó el libre comercio, que por cierto fue una proposición más bien republicana, ahora no entiendo yo por qué esa resistencia a que continúe, o al menos que... ¿Por qué hay resistencia? Muy bien lo dijiste, Jerry, que
Estados Unidos ya no es un país que manufacturero, es un país, y eso lo han dicho y muchos políticos, inclusive republicanos, que ahora siguen ciegamente una tendencia, pero es cierto, o sea, ya no es de manufacturas, es de servicios. ¿Por qué no incluir esos servicios, esa bonanza en servicios en las estadísticas? O sea, en poder nosotros fronterizos defender nuestras capacidades y nuestra forma de, es decir, lo que es servicios. Pues primero déjame corregirte en algo. El Tratado de Libre Comercio no hubiera pasado si no hubiera entrado el presidente demócrata en Bill Clinton a la presidencia. Sí. Yo soy de la opinión que el tratado no hubiera pasado si se hubiera reelegido el presidente Bush. Ajá. Para un segundo periodo de presidencia. Y la razón que lo digo es que en realidad a principios de 1900 no, estoy hablando de 1930. Ahí había un secretario de Estado de los Estados Unidos, se llama Cordell Hull. Cordell Hull fue secretario de Estado de los Estados Unidos hasta la presidencia del presidente Roosevelt. Era demócrata. Él se consideraba un demócrata internacionalista, donde él decía que la aplicación de aranceles contribuían a guerra en lugar de paz. En otras palabras, países que ponían impedimentos de comercio la guerra. Generaban más problemas de guerra que problemas de paz. Y él fue el que, saliendo de la depresión de los 1920s, entre los 30s, durante su periodo que sirvió en el Congreso, él promovía, como demócrata, el crear más promoción a nivel internacional. Y fue el que contribuyó en el primer tratado de 1934, importante dentro de los Estados Unidos, que fue la base de los futuros tratados de Estados Unidos bilaterales con otros países. Y eran demócratas, no eran republicanos. Y lo que vemos nosotros, que los demócratas de aquellos años eran demócratas más conservadores. Y en realidad sí cambió la ola a un sector más republicano. Bush, y en realidad desde Reagan, fue cuando el diálogo más de tratados de comercio con otros países fueron republicanos, sí, pero en realidad lo que pasó en el tratado número 1, el Tratado de Libre Comercio, es que tuvo que entrar un presidente demócrata con modificaciones a la propuesta del tratado, con dos temas, el tema migratorio, el tema del medio ambiente y el tema laboral, que fueron factores que se agregaron al tratado para que el Congreso lo ratificara, si no hubiera pasado. Pero no, yo lo que decía era que era un proyecto republicano que sí lo aprobó, le tocó a Clinton aprobarlo, pero el proyecto original es definitivamente, creo yo, republicano, y en una de las cosas que dices que Bush no lo hubiera aprobado. No es tanto el presidente, porque es el Congreso. Es el Congreso. En el caso particular, como es toda la aplicación de aranceles en la Constitución de Estados Unidos está escrito que solamente el Congreso puede aplicar aranceles. Pero el Congreso le delegó al presidente, al Poder Ejecutivo, que decidiera. El Poder Legislativo le dio la autoridad al Poder Ejecutivo, al presidente, a negociar tratados, pero todos los tratados son ratificados por el Congreso. Y en Estados Unidos, en la Cámara, necesita 218 votos. El Senado necesita 61 votos. Y es un factor importante que tenemos nosotros en Estados Unidos, que cualquier tratado tiene que ser ratificado, aprobado o ratificado por el Poder Legislativo. No por un capricho de un presidente. No por un capricho del presidente, exactamente. Ahora, si nos regresamos también un poquito, también tenemos que decir otros aspectos. Gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
se abrió la banca, se abrió el transporte, se abrió la industria. O sea, el crecimiento en México fue impresionante y la inversión de Estados Unidos en México fue cada vez más sólida y con mayor certidumbre, porque antes las inversiones en empresas maquiladoras y Pitex, ahora que les llamamos con programa INMEX, estaban sustentadas en decretos del Ejecutivo, del Presidente de la República, que podían en un momento dado haber desaparecido, haberse cancelado. En cambio, al momento que México se adhiere al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que en sus siglas en inglés es GATT, hoy es la Organización Mundial de Comercio, y gracias al Tratado de Libre Comercio, le dio certidumbre al inversionista estadounidense, porque también no debemos olvidar una cosa: Estados Unidos ya no el costo de producción sobre ciertas partes automotrices en Estados Unidos era tan elevado que el precio final de los automóviles no era competitivo con otros vehículos de otros países. Esa es la palabra, la competitividad. Entonces, Estados Unidos también tenía la necesidad de producir esas partes en México, porque le resultaban más baratas y a final de cuentas eso se reflejaba en el precio final del producto. Claro. Si ahorita trasladáramos toda la construcción de autopartes en las que todavía requieren de mano de obra, porque ya hablamos también de la robótica, ¿verdad?, veríamos que aumentarían considerablemente los mismos vehículos en los Estados Unidos. Entonces, la necesidad de salir a otros países con más bajo salario mínimo para poder producir era algo necesario, de alguna manera u otra. Ahora, ¿cuántas franquicias entraron a México? Muchísimas. ¿Cuántas tiendas departamentales? Y ahora que ya son cadenas en México, cadenas de, digo, no sé si se pueden decir nombres, sí, ¿verdad? Claro. Pero tenemos a Walmart, tenemos a Home Depot, tenemos a H-E-B, o sea, tenemos una gran cantidad de empresas que ya con la certidumbre, con la solidez y con el respaldo de un tratado de libre comercio pudieron hacer sus inversiones en México y han encontrado un buen mercado. Claro. Entonces habría que ver la fuente también, de trabajos. Habría que ver también, por ejemplo, todas las ventas de exportación de México, ¿quién las hizo? ¿Mexicanos o empresas? No, pues las empresas estadounidenses, claro. Sí, o transnacionales, vamos a decirlo de esta manera. Y los dineros que se obtuvieron por utilidades, ¿en dónde se reflejaron? Inclusive hubo una época que se hablaba de un problema en los precios de transferencia, porque se decía que importaba a México las materias primas, las partes y las componentes. En México las transformaba, las elaboraba y las exportaba a Estados Unidos. Y el costo, vamos a decir, de la mano de obra era exactamente el costo de operación de la empresa. Y llegaba un momento en que no se causaban impuestos en México, o sea, no tenían tasas, no tenían ingresos como para gravarlo. Entonces realmente las empresas que estuvieron produciendo estas partes, autopartes, etcétera, no tenían utilidades para efectos fiscales. Y entonces hubo incluso un reclamo por parte de México en aquel tiempo de que ahora que tú cobraste el impuesto al venderlo, dame la parte que a mí me correspondió por la parte que se generó en México. Y entonces ya nos metemos en un tema de precios de transferencia, ¿sí? Pero ahorita habría que analizar qué tanto realmente, si hay o no hay un déficit. Si esos 130 mil millones de dólares son realmente un déficit, porque lo es en valor de lo que entra y de lo que sale. Pero habría que ver, pues, en un momento dado, por ejemplo, cuánto gasta el turismo estadounidense en México, cuánto remiten los paisanos en remesas, y luego habría que ver y cuánto mandan las empresas por utilidades que obtienen en México, y que inclusive ahora con la reforma que hubo en los Estados Unidos, que bajaron la tasa del 35 al 21, ¿verdad? Pues también marca un cambio. Y ya está anunciando allá también el licenciado López Obrador que la va a bajar al 20. Sí. Y está hablando de zonas francas. Exactamente. Y no está hablando de una franja fronteriza de 20 kilómetros a lo ancho de la línea divisoria internacional, sino que está hablando de 30 kilómetros. Claro, esto también tiene otra parte, porque si se crea lo que es la zona franca o la zona libre, eso daría facilidad a todas las empresas de cualquier parte del mundo que se establecieran en la franja fronteriza, en lo que es la zona libre o en la zona franca, y no necesitarían tener ni programas de
de importación temporal para producir artículos de exportación. O sea que sería muy atractiva toda la frontera norte de México, ¿sí? Sería muy atractiva, pero también tiene otro aspecto que sería negativo. Entonces vas a tener que regresar a los viejos tiempos a ver cómo controlas que no se vayan esos productos al interior. Vas a tener que restablecer las garitas o los checkpoints que existen en el kilómetro 26, pues y en el 23 nunca lo quitaron, y el 22. o sea, Y vamos a tener que volver a las líneas de vehículos para salir. Y vamos a tener que checar todos los accesos que hay hacia el interior del país de esa región. Ese factor que el licenciado está es muy parecido, me recuerda mucho a lo que pasó en Estados Unidos. Cuando empiezan ciertos programas especiales dedicados donde hay unas ventajas fiscales que no son arancelarias, como en Estados Unidos, cuando decían esos empleados que se perdieron en Illinois, que se perdieron en Ohio, decían, oye, se fueron al extranjero. En realidad se fueron a Texas, se fueron a Mississippi, se fueron a Alabama, antes de que quizás buscaran otros países. Y porque muchos estados tenían, en el estado de Texas no tenemos un impuesto estatal, no hay un, digamos, state income tax. Entonces, estados como Nueva York, estados como Ohio, hay un impuesto adicional a lo que todo se produce ahí. En Texas no lo hay. Entonces, esas empresas buscaban el beneficio fiscal de otros estados. Como California, que se está saliendo para Arizona. Exactamente. Ahorita Texas está siendo inundado por empresas de California. Y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, hay que estar conscientes y entender claramente lo que muchos les decimos al Poder Ejecutivo de aquí de Estados Unidos, al grupo, los asesores del presidente, es que en realidad estos empresas se han cambiado de estado, no del país. Y nuestro gobernador anterior aquí en Texas, el gobernador Perry, presumía que se crearon 700,000 nuevos empleos durante su gobernatura. Pues ¿de dónde crees que vinieron todos esos empleos? Nacieron de repente. Así es. Entonces hay que entender claramente de que lo que estoy escuchando a Marcos Benicio ahorita decir, si empiezas a crear programas especiales de sectores y luego regionales, puedes crear problemas en otras partes del país que quizás puedan ser negativos. ¿Qué diría uno? Yo estoy describiendo lo que sucedió en Estados Unidos, pero si en México le das una preferencia al norte de México, ignoras al Bajío o al centro o al sur, pues eventualmente, ¿qué van a decir todos? Sí, va a haber incendios, se van a prender focos rojos. Ahora incluso están diciendo que van a enviar una iniciativa para bajar el IVA del 16% al 8%. ¿Y el salario mínimo el doble? Si nosotros ahorita viajamos hacia el interior de México, por ejemplo aquí a Monterrey, pues vamos a dar cuenta que ya el kilómetro 26 no es más que prácticamente un checkpoint de migración, ¿sí? Para checar las que, pero ya no están revisando los camiones si llevan candados o sea, etcétera. Y si estableces una zona franca, vas a hacer una zona de gran desarrollo, pero vas a tener que generar todas esas medidas para evitar que los productos que aquí en la franja fronteriza norte de México paguen el 8 en lugar del 16, etcétera. Si no, la gente se va a venir a hacer sus compras a la franja. Sería maravilloso. Pero realmente eso tendría sus aspectos positivos y negativos. Pero volviendo al punto, yo creo que el Tratado de Libre Comercio, desde sus puntos más medulares, desde la columna vertebral del mismo, que era el desgravamiento de mercancías, eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias, y de dar facilidades, y que el certificado lo puedes pedir un exportador para un periodo hasta de un año, etcétera, son magníficos, ¿sí? Tal vez las reglas de origen, hasta eso yo las considero que están muy bien hechas, muy bien elaboradas, porque aquí hablamos de cambios de clasificación, de saltos arancelarios en algunos casos, y en otros casos de un valor de contenido regional que va en 50% en costo neto y 60% en valor de transacción.
Pero irnos a esos puntos yo creo que sí es de alguna manera u otra revisar esas reglas de origen. Yo las revisaría, pero no para modificarlas, sino para incluir productos que no estaban en el mercado, que no estaban en las tarifas en aquellos años, por un lado. Sí, hay muchísimo. Imaginé, nada más veámoslos, el tratado va a cumplir 25 años. Sí, ha habido se negoció en increíbles. 91, 92, se firmó en diciembre 17 del 92, entró en vigor el 1 de enero. Sí, nosotros Casi somos nada. los que hemos subido de peso. Permítanme, vamos a regresar y díganme si no está interesante esto. Permítanme un momentito, vamos a ir a un corte y regresamos luego. No te vayas. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91.3. Una buena costumbre en radio. XHNOE FM 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a la 8ª edición del Premio CESOP. Habrá una bolsa de 275,000 pesos a repartir entre los ganadores. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional. Tienes hasta el 31 de agosto del 2018. Informes en el sitio www.diputados.gov.mx/CESOP. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Esta es la cumbia del ahorro que te vamos a enseñar y tú la tienes que bailar. Bríncale con 10 pesitos y así tu Afore crecerá. Baja ya Afore móvil y ahorra desde el celular. Súmale con 10 pesitos para tu Afore asegurar. Aportar en miles de sitios, uno a la vuelta encontrarás. Vale más ser prevenido, siempre tu aliado es Consar. Sartén 1328-5000. ¿Sabías que la pintura Paisaje Zapatista de Diego Rivera es una de las obras más vistas en el mundo y pertenece a la colección del Museo Nacional de Arte? Escucha nuestro programa especial desde este recinto. Acompáñanos a recorrer la colección más grande del destacado paisajista José María Velasco. Y en la música, Julio Revueltas. Domingo 19 de agosto en La Hora Nacional. Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional. Facebook, La Hora Nacional Oficial. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Regresa a clase sano con la segunda caravana de salud infantil del DIF. El jueves 16 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en Poliforum La Fe, habrá consulta médica y psicológica, aplicación de flúor y revisión bucal, detección de peso y talla, examen de la vista y lentes gratis para quienes lo requieran, dotación de desparasitantes y corte de cabello. Los primeros 2,000 niños recibirán un paquete escolar. Protegemos lo más importante, la familia. Gobierno de Nuevo Laredo. Atención, esta es una alerta Amber. Alerta Amber México solicita su ayuda para localizar al adolescente Jairo Josué Méndez González, de 17 años de edad. Jairo Josué es hondureño, tiene el cabello ondulado, color negro, ojos café oscuro, mide 1.75. El pasado 16 de julio, el adolescente Jairo Josué Méndez González fue visto por última vez en la delegación Gustavo Amadero de la Ciudad de México, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Cualquier información para poder recuperar a Jairo Josué Méndez González, favor de comunicarse al 01800 0085 400. Qué bueno que sigues con nosotros. Regresamos a Radio a Domicilio. Nuestra salud es lo más importante, y también lo es para el doctor Oscar Crespo, especialista en urología para toda la familia. Así es, porque tanto hombres como mujeres y niños pueden tener padecimientos como infecciones, incontinencia, tumores, cálculos, piedras, enfermedades del riñón, entre otros. Somos expertos en cirugías y tratamientos para la salud urológica. Estamos ubicados en Maclovio Herrera y Santos de Gollado, atendiendo todos los días las 24 horas. Comunícate al 867-713-0505. Doctor Oscar Crespo, urólogo.
Gracias, Maggie. Estamos de regreso en Radio a Domicilio. Adelante, Maggie. Regresamos con un servicio social. Se solicita sangre tipo O positivo para el señor Aurelio Severiano Zafra, internado en el hospital del IMSS Bandera, cama número 129. Llamar al teléfono 044-867-168-0913. Es O positiva, la sangre que necesitan para el señor Severiano Zafra. Inclusive si no tiene ese tipo de sangre, llegue, y muchas veces lo que hacen les reciben otro tipo y es para poder para el banco de sangre. Así es. Gracias, Maggie. Estamos en Radio a Domicilio y de veras muy interesante la plática, que le agradecemos de veras que nos den estos datos tan importantes acerca del Tratado de Libre Comercio. Mándeme ahí. Aquí tenemos unos mensajes de parte de Manuel. Ah, ¿sí? No, ¿tú no tienes? No lo tengo, Manuel. Okay, un momentito. Ok. Y también saludar, está con nosotros desde Dallas, Texas. Anita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Yo muy bien, gracias. Y pues está muy interesante la plática. Muy buenas noches a todos mis queridos amigos que nos sintonizan en sus casitas, y buenas noches a todos mis compañeros. Aquí estoy. Gracias, Anita. Ahorita vamos contigo. Está también Rosy Reyes. Buenas noches. Buenas noches, un placer saludarles y felicitar a Ernesto por tan importantes y tan interesantes invitados. Qué bueno, es un placer tenerlos entre nosotros y con estas pláticas tan instructivas, tan constructivas y tan informativas. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Ahorita venimos con ustedes. Pues estábamos en lo que de veras agradecemos, porque estábamos en blanco de veras, y somos más peligrosos cuando no tienes conocimiento y dices lo primero que crees tú que es lo que está pasando. Así es que en agradecimiento a ustedes. ¿Y en lo que estábamos? ¿En qué se quedaron? Yo quería plantear tres temas a nuestros invitados, que no son preguntas, son simplemente desarrollar de alguna manera estos tres temas. El libre comercio se supone, o más bien es, o se hizo con el propósito de ser un bloque para competir por ejemplo, con Asia y con otros países que estaban comiéndose prácticamente muchas cosas que venían por ejemplo, de Japón y de otras partes, que no había una, ¿cómo se dice? No había igualdad, digamos, en las cuestiones, de las dos partes, y Estados Unidos siempre salía perdiendo en eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, con este bloque se aprovecharía, yo creo, la mano de obra de México entre unas cosas, y todo lo demás que viene con el bloque, ¿verdad? Y podrían competir. Esa sería una, y digo, desarrollar eso. Al no tomarse en cuenta los empleos de servicios, por ejemplo, también lo que entra de dinero por turismo. Yo no sé si estemos entre México y Estados Unidos, cómo está la balanza en cuanto a turismo y a lo que gastan todos los mexicanos que vienen a comprar acá a Estados Unidos, es decir, sí, a Orlando, a Las Vegas, en fin, aquí en San Antonio, Laredo, en fin. Todo eso no se toma en cuenta tampoco para ese déficit. Y por último, si el déficit a fin de cuentas tiene mucho o algo que ver en el sentido, bueno, sí, es un déficit, pero pues es un comercio. No se puede tratar igual que como si fuera un negocio. Tengo tantos gastos y tengo tantos entradas. Si no se toma como las necesidades que tiene tanto un país como otro, y las cosas que tiene que, por ejemplo, como decía Jerry, que si Estados Unidos está hambriento de alguna cosa, pues tiene que, es decir, tienen que hacer la importación o tienen que hacerse de lo que no tienen o de lo que les falta para vender. Esas serían mis tres
temas que yo quisiera que fueran pues aclarados con gente que como ustedes que tienen tanta experiencia en esto y han tenido tantas experiencias y han hablado con tanta gente y han ido a tantas partes en donde se discuten estos temas. Pues yo creo que escuchando aquí al licenciado, él les dio a todos los radioescuchas una buena exposición de cómo todo lo que es el World Trade Organization o la Organización Mundial de Comercio se estableció con estos 162 países para tener una orden de poder hacer comercio entre todos los socios y tener un nivel de arancel y hacer comercio entre uno y el otro. Aparte de eso, se extendieron los tratados adicionales que se concentraron en otra serie de aranceles, en reducirlos o eliminarlos completamente, y eso fue explicado. Cuando hablamos de nosotros ahorita, es todo el tema de competitividad, cómo podemos competir, y si el bloque de Norteamérica, que es Canadá, México y Estados Unidos, decíamos nosotros, queremos que se extendiera hacia Centroamérica y Suramérica, crear nosotros nuestra competitividad. Ahorita hablamos de los 3 países que consisten de un 25% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Así que Canadá, México y Estados Unidos, la economía de estos 3 países es el 25% del Producto Interno Bruto mundial. La competencia sigue siendo China o Asia y Europa. ¿Y cómo podemos competir? Pues competir tendiendo tratados donde se reducen y se facilita el comercio entre ciertos países. Por eso, cuando hablamos de por qué tener estos tratados, es para poder ver los productos que podemos comprar o venderle uno al otro y ser más competitivos para poder hacer ese comercio. Tan simple como eso. Lo que sí también vemos desde el punto de vista de entender las razones de estos tratados es que, claro, yo les diría a ustedes, si de veras queremos tener comercio a nivel mundial, pues ¿por qué tenemos aranceles? Sí. Eliminar todos los aranceles del mundo y así podemos hacer comercio con cualquiera, pero no es tan simple como eso. ¿Por qué? Porque como les dije yo antes, ciertos sectores de cada país pueden ser afectados de una forma negativa y cada país o cada líder de cada país, sea Italia, sea Alemania, sea Estados Unidos, sea México, quiere proteger sus sectores. Sí. Nuestros amigos en México tienen dudas de que el sector agrícola va a ser afectado de una forma negativa, pero también vende mucho a nivel mundial, y incluyendo Estados Unidos. Ahorita estamos viendo el debate en China que las exportaciones americanas de soya, el consumidor más importante de soya de Estados Unidos es China. Pero no tenemos un tratado de libre comercio con China. Pero está incluido China dentro de la Organización Mundial de Comercio. Entonces sí se puede vender y comprar. Se puede vender y comprar y hay un arancel. Lo que los tratados bilaterales o trilaterales como el que tenemos en Canadá incluye otros aranceles que se eliminan completamente o se reducen. En realidad, uno de los temas que ha surgido es que si el peor de los casos se cancelaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el arancel promedio sería entre nuestros otros 3 países de un 3,5% de arancel promedio de productos. ¿Es bueno o es malo? No sabemos. No sabemos. Pero sí es importante entender y estar informados de que a fin de cuentas lo que buscamos es la competitividad. Sí. Y en realidad, durante el primer Tratado de Libre Comercio, China ni estaba incluido, ni estaba en el radar de nosotros. China entra a la Organización Mundial de Comercio 95. Por segunda vez entró en 2008. Bueno, pero la primera vez fue que se ha incluido. Sí, fueron los primeros en entrar. Entonces, pero en realidad, en aquellos años, el tratado número 1, el enemigo no era China, como yo digo que el enemigo, el competidor más importante era China ahora, era Japón. Y durante el Tratado de Libre Comercio
Japón, se le criticaba al sector automotriz japonés, al sector de electrónico, y en realidad criticábamos a Japón como el enemigo, y hubo como ciertas tarifas adicionales como forma de castigo, sí, porque no estaban cumpliendo con el tratado, y por eso durante el periodo de la presidencia de Clinton, durante la presidencia de Bush, con la presidencia de cada presidente, lo que está haciendo ahorita desde el punto de vista estratégico del presidente Trump no es nada diferente de lo que otros presidentes han hecho. Imponen aranceles como estrategia para poderlos forzarlos a que cumplan con lo que se ha establecido, y hay muchos que lo ven como malo, otros que lo dicen, pues oye, es una estrategia, sí, y por eso hay que estar conscientes de eso. Sí, acá lo que comentábamos cuando vimos que estaban en trámites de quitar el tratado y todo eso, decíamos, bueno, pues a otros países, a Europa y todo eso. Entonces, en lo general creemos que entre más tratados tenemos es mejor, y lo que ustedes nos acaban de abrir los ojos es que no, que todo se tiene que ver específicamente. Fíjate, cuando yo estaba estudiando en los años 80, todavía en mi natal Tampico, un posgrado sobre comercio exterior y aduanal, tenía un maestro, un chileno, doctor en aduanero, de nombre Jorge Víquer Velázquez, y él decía en aquellos años, 1982, 83, decía, el problema de México es que produce sin pensar para quién lo produce. Los japoneses por muchos años han tenido una estrategia que han tenido en todo lo que producen. Dicen, primero dicen ellos, ¿qué es lo que el mundo quiere? Uh-huh. Ahorita podría decirse celulares, computadoras, sí, etcétera. Dentro de lo que el mundo quiere, ¿qué es lo que nosotros sabemos producir? Segunda. Y la tercera es, ¿para quién lo vamos a producir? Entonces nos decía, en México producimos alimentos, y en los estándares internacionales de precios, todos los países del mundo tratan de mantener los precios de los alimentos bajos, porque es el alimento del pueblo. Uh-huh. Y un país sin alimentos tiene un problema de seguridad nacional. Entonces, los países que han logrado entrar a todos los mercados y que han tenido éxito son aquellos que han visto lo que es maquinarias y equipos. Uh-huh. Y decía él, allá por 1980, dice, hace 10 años, con 1 tonelada de arroz, comprabas un tractor. Ahorita necesitas 3 toneladas de arroz para comprar un tractor. Y al rato vas a necesitar 10 toneladas de arroz para comprar un tractor, por dar un ejemplo. Sí, sí. Entonces eso nos daba una idea de que México era un país eminentemente productor de agrícola y ganadero. No es malo producir alimentos, porque puede haber una escasez de alimentos en el mundo y que comes. Uh-huh. Por eso México se ha protegido con aranceles cupos y con certificados cupos. Es decir, ellos dicen cuánto consume México de carne de puerco, por decir 20,000 toneladas. Bueno, vamos a dejar que entren 15,000 toneladas y que las otras 5,000 sean producto nacional. Entonces controla la entrada de alimentos a través de los cupos, de los aranceles cupos y de los certificados cupos. Y lo hizo dentro del mismo Tratado de Libre Comercio. No todo se llevó al arancel cero. O sea, el éxito de un tratado es llevar los aranceles hasta un nivel de cero y eliminar todas las restricciones y regulaciones no arancelarias que sean caprichosas y dejar únicamente las que sean estrictas. Imposible renunciar a regulaciones de sanidad o de medio ambiente o de flora y fauna, en fin. Por experimentos no arancelarios y lo que te ponen. Sí. Exacto. Entonces, México en aquel entonces no estaba en la Organización Mundial de Comercio antes GATT. Incluso en 1978 se hizo la solicitud de adhesión siendo presidente José López Portillo, y en 1979 nos aceptaron y nada más necesitábamos ratificar, pero el señor dijo que siempre no. ¿Saben por qué? No. Porque México era un país eminentemente exportador de petróleo, ya lo dije, 87% de nuestra exportación era petróleo, y con la estrategia árabe
de cerrar válvulas, se escaseó el petróleo en el mundo y los precios se fueron arriba de $40 el precio del barril. Y de entonces nos volvimos, dice México, nos volvimos ricos. Y hay que aprender a administrar la riqueza, decía en aquel entonces, la abundancia. Luego se cayeron los precios del petróleo y otra vez somos pobres. Por eso el presidente Miguel de la Madrid formó un equipo de gentes que eran licenciados en Derecho y en Economía, que habían egresado de universidades prestigiosas como Harvard, Yale, Stanford, y los metió en su gabinete, ¿sí? En su gabinete económico, y esas gentes se dedicaron los primeros 3 años del sexenio de Miguel de la Madrid a estudiar cómo podía México revertir sus porcentajes, que en lugar de ser 87% exportador de petróleo y 13% no, producto no petrolero, que fuera al revés, 87% exportación no petrolera y 13% petróleo. Y entonces ahí surgieron los programas de importación temporal para producir artículos de importación, que son los PITEX, los certificados de devolución de impuestos o CEDIS, los CEPROFI, certificados de promoción fiscal, la adhesión de México, por segunda vez se solicitó la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles, Aduanas y Comercios, y los famosos derechos a la importación para la exportación. Entonces cambió totalmente la trayectoria de México. Ahorita, casi como para tratar de no cansar, para pasar el micrófono, diría lo siguiente: México, Canadá y Estados Unidos es bueno que sigan unidos, es bueno que continúen con un tratado de libre comercio y que se aprovechen los recursos que cada país tiene. Si uno tiene, como en el caso de México, hay ya gente muy especializada en soldadura, en robótica, etcétera, aprovecha esa mano, porque hay muchas gentes que están egresando en carreras tecnológicas. Claro, nunca vamos a comparar la economía de México con la de Estados Unidos y la de Canadá, hay una simetría, ¿verdad? Por eso incluso en el Tratado de Libre Comercio se tomaron algunas consideraciones para México que no las tuvo Estados Unidos y Canadá, como el famoso 303 del tratado, que le permitió a México continuar por 7 años más subsidiando a las empresas PITEX y maquiladoras, ahora INMEX, pero después lo tuvo que quitar. ¿Por qué? Porque eso es dumping. Un subsidio que le estás dando en impuestos a un producto de importación es un dumping, es una práctica leal de comercio internacional. Pero ahorita, para tratar de establecer y pasar el micrófono, yo diría, estamos atorados un poquito con las soluciones de controversias, con las reglas de origen que se ha pretendido que suban en mayor porcentaje. En la industria automotriz teníamos, por ejemplo, en algunos casos 50 y 60, 50 en costo neto, 60 en valor de transacción, y se pretende llevarlo a casi un 85%, ¿verdad? Sí. Pero aparte con bienes de países de alto salario mínimo, que los únicos que serían Canadá y Estados Unidos, porque el salario mínimo en México son 88, en Estados Unidos es 12 veces mayor y en Canadá es todavía 15 o 16 veces mayor que en México. Entonces prácticamente nada más favorecería en este caso a los Estados Unidos. Y la famosa cláusula sunset, ¿sí?, que pretende que cada 5 años se esté renovando el tratado, ¿verdad? Y eso daría mucha incertidumbre al inversionista. Claro. Gracias. Yo estoy de acuerdo que estamos en el punto final de la etapa de la negociación y los temas que acabas de referirse, licenciado, la cláusula de extinción, la cláusula donde 5 años se puede cancelar, es una de las mayor controversia. Yo creo que las reglas de origen ya están por nosotros que hemos participado en ese diálogo de pláticas con el sector privado de México y Canadá, y nosotros en Estados Unidos también en el diálogo. Creo que ya estamos muy cerca de llegar a un acuerdo en el tema de reglas de origen. Yo creo, en lo personal, que vamos a llegar al punto, no llegar al 85%, sino que quizás se va a acercar a una cantidad menor al 75% con el factor de darle un periodo de tiempo para adaptarse a los salarios adecuados en México, que es prudente, y yo creo que el virtual presidente lo ve como algo positivo para el trabajador mexicano, que se incrementen los salarios en México. Así que se ve favorable
que ese factor se resuelva más rápido comparado con el tercer factor importante, que es el de solución de controversias, que incluye 3 capítulos en el Tratado de Libre Comercio, capítulo 11, 19 y 20. Ese es el que de veras para nosotros americanos encontramos sumamente, no entendemos por qué nuestro presidente, aparte de usarlo como una táctica de negociadora, de decir por qué no continuar con el esquema de resoluciones de controversias. Si yo voy a invertir, especialmente yo la semana pasada estuve dando una plática con el sector energético de Estados Unidos. Los que están invirtiendo en el sector energético en México quieren tener las medidas de protección en México para poder invertir, y el sistema de resoluciones de controversias los ha permitido. Estados Unidos, dentro del tratado, han habido 39 casos donde ha habido una queja, una demanda de una controversia, y les ha ganado todas Estados Unidos. No ha perdido ni una. Y ahora Estados Unidos está diciendo: yo quiero eliminar ese capítulo porque quiero que el país, México, tenga dentro de sus leyes las medidas de protección para el inversionista extranjero. Pero eso requiere más reformas dentro del país. Exactamente. Y es la parte donde vemos que todas estas son tácticas de negociaciones. Sí. Iguales durante creo que fue la 4ª ronda que llegamos a México, y salió el tema de que querían de nuevo tocar el tema del autotransporte. Les digo, ¿por qué estamos hablando de abrir de nuevo el tema del autotransporte en la frontera si ya fue resuelto hasta en las cortes? ¿Y por qué? Porque todo está en la mesa, todo se va a usar como táctica de negociaciones. Y esa es la parte donde nosotros, el sector privado, que hemos participado en este diálogo, es lo que contribuimos cuando les decimos a nuestro gobierno: esto no tiene sentido, en esto no estamos de acuerdo. Y lo platicamos tanto con nuestros contrapartes en México, en la parte particular trabajamos muy conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial de México, trabajamos con el Canadian Business Council, que es el equivalente a lo mismo en Canadá, y nosotros, que somos la Cámara de Comercio de Estados Unidos, las empresas informales, porque hay un proceso formal en comités técnicos. Hay 17 comités técnicos ahorita en Estados Unidos. Cada comité tiene como 30 asesores de los sectores técnicos, sector textilero. Esa es la parte formal, pero hay la parte informal, que somos nosotros, que estamos también en las negociaciones, donde contribuimos de la forma de decir: no estamos de acuerdo con esto, y cómo se puede hacer, y cómo se puede cambiar. Nosotros, el sector privado de Estados Unidos, no estamos de acuerdo con la administración del comité negociador del embajador Lighthizer en eliminar los capítulos que yo dije, que son el capítulo 11, 19 y 20, y dejar ese sistema de resoluciones de controversia tal y como está. No lo toques, y eventualmente tenemos que tener algo, y ese va a ser el último, para mí va a ser el último factor. El sunset, lo que le llamamos la cláusula de extinción, en la opinión personal, en las pláticas que yo he estado, es que vamos a llegar a una revisión, pero no una terminación. Si una revisión yo lo comento de una forma de chiste, es como si yo hubiera ido con mi suegro cuando le pedí la mano a mi esposa: oiga, suegro, le quiero pedir la mano de su hija, en 5 años voy a determinar si me quedo con ella o se la regreso. ¿Qué me hubiera dicho mi suegro? Anda mucho. Está escuchando. Pero en cierta forma lo ves casi lo ridículo, de que somos países de comercio, somos países serios, y sí les diré a ustedes de que las negociaciones con nuestros amigos de México, y hasta el mismo embajador Lighthizer, negociador de Estados Unidos, le tiene un amplio respeto a los negociadores del equipo del secretario de Guajardo, y en realidad el equipo que tiene México es de admirarse. Mis respetos, porque en muchas formas hasta decimos es el único adulto en el cuarto que está ahí negociando. Son personas de experiencia,
el equipo que tiene el secretario, totalmente que trabajamos con todos ellos, con Ken Smith, con Juan Carlos Baker, con todo el grupo de ellos, con los asesores de Herminio Blanco y Jaime Saludowski. Son personas capacitadas con amplia experiencia a nivel internacional, y hay que reconocer de que hay respeto del lado americano, del sector privado, pero también lo hemos escuchado en las palabras del embajador Lighthizer, que están negociando, es una negociación. En realidad, empezamos las negociaciones en agosto del año pasado. Van las cosas rápidas, comparados con otros tratados que se tardan muchos años. Sí, con lo que se hubiera esperado, ¿verdad? Que fuera lo normal. Así que vamos en buen camino. Qué bueno. En lo positivo, pensamos que sí vamos a resolver algo antes de este mes. En principio, vamos a llegar a un acuerdo de los puntos finales. El proceso se va a ir hasta 2019 para terminar y eliminar, porque hay un proceso en Estados Unidos que tiene que seguir su curso, pero no queremos que llegue y se convierta en un tema político en noviembre en Estados Unidos. Sí, y creo que el señor presidente López Obrador no quiere tener esto como un dolor de cabeza en su primer año de su presidencia. Señor Jerry Schwebe, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, y en un tema, lo hemos repetido ahora este día, tan importante para todos nosotros, de tener una base ya de cómo pensarlo y cómo saber para dónde va. Muchísimas gracias y esperamos verlo muy pronto. Y, abogado, dos sorpresas muy agradables, el tema, y de las primeras veces que estoy con un abogado bueno. Así es de que, señor Marco Vinicio Morales, abogado y experto en estos temas, y la gente, pues en eso, excelente tema, bien manejado por los invitados. Por eso José Vélez y yo, yo no hablé hoy, ¿cómo crees que iba a interrumpirlos? Muchísimas gracias, es su casa, esperamos verlos muy pronto. Don Ernesto, felicidades, excelente tema y excelentes felicidades invitados. A los señores y a nuestros invitados, estamos de lujo. Que sea pronto el regreso. Largos. Espero que nos inviten un cabrito. Ay, no se crea. Muy bueno el tema no para somos todos. Veganos, Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir al corte y regresamos. Buenas noches.